Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir. Las columnas de su imperio se derrumban sobre sus amos, y esas cadenas que nos oprimen se romperán en la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. El arado se vuelve espada para luchar, y el martillo se torna en arma de libertad. Hola amigos de Vanguardia Obrera, hoy tenemos un episodio extra acerca de dos fechas especiales que al final se conectan entre sí. Ya vamos a ver de qué forma. La primera es la conmemoración de la masacre de Santa Bárbara ocurrida el 23 de febrero de 1963 en la huelga que los obreros cementeros adelantaron en la fábrica de cementos El Cairo. Y la segunda es recordar la fecha de fundación del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD, hoy rebautizado por el gobierno reformista de Gustavo Petro como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UDMO. Los invitamos entonces a escuchar y a guardar este episodio, a compartirlo y a dejarnos sus comentarios. Hola compañero José, ¿cómo está? Bien compañero Leonardo, aquí nuevamente algo agripado pero en la pelea. Bueno, qué bueno estar en este episodio extra de Vanguardia Obrera con usted. Yo le propongo que después de esta breve introducción iniciemos con una referencia que usted nos haga sobre la masacre de Santa Bárbara. Bueno compañeros, la historia tiene tanto de ancho como de largo y es imposible decirlo todo en este programa. Por eso les recomiendo que visiten la página de Revolución Obrera, donde encontrarán varios artículos que relatan y analizan los hechos ocurridos un 23 de febrero hace 61 años, cuando se presentó un nuevo hecho luctuoso para nuestra clase obrera en Colombia y conocido como la masacre de Santa Bárbara. ¿Qué tengo que decir? Que a media mañana de ese día 23 de febrero, una caravana de soldados fue trasladada de Medellín a Santa Bárbara. Este es un pequeño pueblito escondido por allá en las montañas a 45 kilómetros de la capital antioqueña, donde los obreros de la empresa Cementos El Cairo se encontraban en huelga desde hacía un mes. La huelga impedía la producción y la salida de cualquier material, a pesar de que la empresa había contratado esquiroles respaldados por la policía, violando la ley que protegía el derecho de huelga y prohibía el esquirolaje. ¿Quién dio la orden? Pues bien, los soldados fueron enviados por Eduardo Uribe Botero, el ministro de gobierno de ese entonces, el cual a su vez era cofundador de Cementos El Cairo, y junto con el gobernador de Antioquia de la época, Fernando Gómez Martínez, accionista de la empresa también, y el director y dueño del diario El Colombiano, con la orden expresa de cargar, custodiar y llevar a cualquier precio las volquetas con material de la empresa El Cairo a Cementos Argos en Medellín. Hubo que parar y no hubo solución, sino que nos vinimos para acá, para el pueblo, a atajar las volquetas con cemento, y entonces ya el gobernador de Antioquia ya dio orden de que había que pasar el cemento por encima si era necesario por encima de los cadáveres, y así fue. En las instalaciones de la empresa, los esquiroles y soldados cargaron el material en las volquetas. Mientras tanto, los huelguistas y sus familias, los campesinos, mujeres, niños y curiosos se concentraron en la carpa donde habían estado por el mes los obreros, y como ya lo habían hecho en semanas anteriores, algunos de los compañeros se acostaron sobre el pavimento para impedir que salieran las volquetas de la fábrica.
Y el hecho es que 40 volquetas cargadas con cemento y materia prima salieron a las 4 de la tarde con rumbo a Medellín. Iban escoltadas por 100 efectivos del ejército. La caravana esa se ubicó a 300 metros antes de llegar al sitio donde se encontraban los huelguistas. Los miembros del ejército empezaron a tomar posiciones estratégicas al lado y lado de la carretera, y el coronel, se llamaba Valencia Paredes, al mando de la tropa, le exigió a los obreros dar paso a la caravana, pero los obreros se negaron. Ante esa actitud amenazante del ejército, pues los ánimos y el espíritu de lucha de los obreros se acrecentaron, y a la provocación de los soldados respondieron lanzando también gritos ofensivos y desafiantes. Recogieron piedras, llenaron canecas de agua y alistaron toallas e intentaron desinflar las llantas de las volquetas. A las 4:45 de esa tarde, el capitán Álvaro Guzmán Bastidas y el teniente Víctor Jaramillo avanzaron carretera arriba con los soldados. La fábrica queda abajo del pueblo y arriba estaba pues la salida. Llegaron a la estación de gasolina del pueblo, que era propiedad del administrador de la fábrica justamente, y desde allí el comando del batallón dio la orden de dispersar la multitud con gases, mientras un pelotón del ejército capturaba a los dirigentes de la huelga. Pues la respuesta de la multitud fue protegerse de los gases con las toallas y pañuelos húmedos, y a pesar de la confusión y el miedo que causaban de todas formas, no les impidió responder con una lluvia de piedras la berraca, repeliendo la embestida de los militares y por tanto impidiendo el paso de las volquetas. Ante el arrojo pues de los trabajadores, el ejército disparó las pistolas, las ametralladoras y los fusiles. No son, como dice Cabal, no son madrecitas de la caridad, son fuerzas letales. Y los testigos de los hechos recuerdan pues que la descarga cerrada de las ametralladoras y fusiles no los dejó oír sino los gritos despavoridos de la gente que se desparramaba por todas partes. Y por supuesto la gente corrió hacia los cafetales que estaban aledaños a la carretera o hacia las casas vecinas buscando refugios. Curiosamente, desde las ventanas del hospital que daban hacia la estación de la gasolina, los médicos que estaban allí lograron tomar fotografías que evidenciaban las acciones pues de la tropa, y ante eso pues del ejército dieron la orden y dispararon hacia el hospital y enviaron soldados a destruir los rollos fotográficos. En medio de los muertos y los heridos, el ejército continuó persiguiendo a quienes trataban de huir de la masacre. A las 7 de la noche apagaron las luces del municipio y el ejército empezó a allanar las viviendas en busca de los obreros. Dicen que pelotones de soldados se dispersaron por el hospital, en el hospital, el camino al Cauca, por los cafetales, por los almendros y el llano, para continuar pues la criminal tarea. La represión y la masacre de Santa Bárbara dejó 90 detenidos, 39 heridos graves y 12 muertos. Entre ellos 3 eran obreros de Cementos El Cairo únicamente, 2 conductores, 2 campesinos, un obrero de Cementos Argos, un obrero agrícola, un paciente del hospital Santa María, así se llama, un ayudante de vehículos de carga y pasajeros y la niña de 10 años María Dilma Zapata, hija del obrero y sindicalista Luis Eduardo Zapata. Dándole culata a la casa de mi casa, tumbaron la puerta. Entonces la señora mía con la pequeña, una niña, ella tenía otra niña pequeñita. Entonces la señora cogió a la niña pequeña y la llevaba aquí al hombre. Y cogió la otra niña pues de 10 años y la que la largó, y ella pensando que iba atrás. Cuando ya esa historia volvió a ver, ya caído. Y por ahí como a las 7 o 8, yo no sé qué amigo fue al hospital y me dio la razón que además a la niña. Lo más triste que me dio un hombre al oscuro, sin una vela ni nadie, porque no dejan salir a nadie ni a comprar nada.
Y pasaron los años y pasó pues nada. Y como es costumbre, la prensa burguesa, al igual que ahora, intentó tergiversar la historia e inicialmente dijo que había ocurrido una emboscada y que los uniformados actuaron en legítima defensa. Incluso llegaron a afirmar que la niña de 10 años muerta, que su muerte había sido ocasionada por la lesión propinada por un golpe de piedra. Es decir, habían sido los obreros los que la habían asesinado. La versión fue desmentida por el forense Hans Siebert, quien dictaminó que la muerte había ocurrido por tiros de fusil. Y a pesar de la muerte, el dolor y el horror que se vivieron, los obreros valientes no regresaron al trabajo. Por el contrario, se mantuvieron en pie y contando con la solidaridad de los campesinos y del pueblo, todo el pueblo en su conjunto apoyando la huelga, y esto fue muy activo, pero además por el apoyo del sindicato de los trabajadores de Cementos Argos, que en una asamblea ordenó trasladar todos sus fondos como préstamo a largo plazo al sindicato del Cairo para sostener la huelga. Pero además de esto, ante ese nuevo crimen cometido por las clases dominantes y por la actitud valerosa de los obreros cementeros, encontraron el respaldo de los trabajadores en todo el país. Y el hecho es que el 26 de febrero, 3 días después de la masacre, un movimiento nacional de protesta se desató y se concretó en un paro de 50 empresas de Bogotá, 26 empresas pararon en Bucaramanga y otras tantas pararon en Medellín. De nada le valió pues a la prensa burguesa los argumentos de que los militares habían actuado en legítima defensa y tras supuestamente pues haber sido emboscado por los huelguistas. Y el hecho es que, presionada por la huelga política en solidaridad con los obreros de Cementos del Cairo y por la creciente indignación de los trabajadores en todo el país, los patrones se vieron forzados a conceder las peticiones obreras. Para esa época sirvieron los oficios del ministro de Trabajo, el que luego fue presidente de la República, Belisario Betancur, también cómplice de la masacre, pero llamado posteriormente, por allá en los años 80, el pacificador, el poeta, el buena persona. ¿Cuáles fueron las exigencias de los obreros que ocasionaron semejante reacción de los patrones y del Estado? Nada del otro mundo. Aumento de salarios, prima de vacaciones, auxilio escolar, servicio médico y odontológico, préstamo para adquisición de vivienda, mejor en la calidad del servicio en el casino, remuneración de dominicales y festivos trabajados. Esas sencillas peticiones, justas demandas de quienes todo lo producen. Y ya para terminar este recuento, nuevamente, como ocurrió en 1928 en diciembre, con la huelga y masacre de las bananeras, una sencilla huelga económica, legal y protegida por la misma ley burguesa, fue tratada como una confrontación contra un ejército invasor. Hechos que muestran la naturaleza de las clases dominantes colombianas y el carácter del Estado y las fuerzas militares a su servicio. Creo que es una nueva lección aprendida con sangre y que los trabajadores no podemos olvidar, y de ahí la importancia de este episodio especial. Claro que sí, José. Muy importante pues todas esas enseñanzas que usted nos deja sobre esa masacre que cometió el ejército y al final el Estado colombiano, ¿no?, en contra de la clase obrera en Santa Bárbara por el simple hecho de realizar una huelga por unas reivindicaciones muy sencillas. Pero yo también le quiero hablar de otro suceso que pasó por estos días y tiene que ver con la creación del ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Tiene que ver su creación con los convenios de la llamada modernización de la policía, con los cuales se dio inicio al Plan Colombia. El Plan Colombia fue toda una estrategia y todas unas políticas económicas, militares,
con que Estados Unidos incrementó su injerencia sobre el país. El presidente Pastrana, en esa época, creó el ESMAD en medio de las negociaciones con la guerrilla de las FARC. Hizo un viraje a la estrategia de seguridad del Estado, haciendo énfasis en lo que se llama o se denomina comúnmente como el enemigo interno, ¿no? Y pasó de hacer un énfasis de la lucha contraguerrillera a la lucha por garantizar la seguridad interna del Estado burgués, ubicando como enemigo a las masas populares que se alzan en lucha por reivindicaciones económicas, sociales, políticas, y que en ese momento ya estaban sobrepasando a la fuerza disponible de la policía, que ya no podía contener la lucha revolucionaria de las masas. Reconocidos o recordados pues por muchos luchadores en ese momento como los llamados barrigones. Era una gente de la policía que llegaba ahí con un escudo y básicamente a reprimir a punta de bolillo, pero sin ninguna preparación ni formación profesional, como sí lo es el ESMAD, un cuerpo pues especializado en la contención de disturbios, en la letra pues, pero en los hechos es de una represión brutal, violenta y mortífera pues de la gente que se levanta en lucha. Algunos datos ya sobre la creación del ESMAD. Fue creado mediante la Directiva Transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999 de la Dirección General de la Policía, la cual organizó y estructuró el escuadrón temporalmente. Después, casi que de inmediato, mediante resolución número 01363 del 14 de abril del mismo año, el director general de la policía formaliza el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Todo esto, como ya lo dije, durante el gobierno de Andrés Pastrana. Bueno, entonces, ¿dónde hace presencia el ESMAD? Ese escuadrón hace presencia permanentemente en 19 ciudades del país. 3 escuadrones en Bogotá, 2 en Medellín y 1 en cada una de las ciudades de Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Pasto, Popayán, Valledupar, Cartagena, Neiva, Yopal, Riohacha, Manizales, Cúcuta, Barrancabermeja, Palmira, Ibagué, Montería y Villavicencio, para un total de 23 escuadrones móviles antidisturbios. Cada escuadrón opera dentro de su área de influencia, sin embargo su actuación es a nivel nacional y están situados en las ciudades estratégicas o principales del país, las que más se mueven a nivel económico, a nivel político, a nivel también militar, ¿sí? Y una de sus características es que su propio nombre lo dice, son móviles, en el sentido de que si hay una situación que se agudiza en alguna zona del país, una zona de conflicto, y se ven desbordados, pues simplemente movilizan alguno de sus escuadrones hacia esa ciudad. Caso concreto, por ejemplo, en Cali, donde hay una gran efervescencia de la lucha popular, de la lucha directa, y son trasladados escuadrones, por ejemplo, de la ciudad de Popayán a cubrir y a apoyar pues esa contención que tienen que hacer y a la final esa represión que tienen que hacer sobre el pueblo. Eso se ha vivido desde siempre, cuando por ejemplo la minga indígena bloquea las entradas de Cali, donde cuando la Universidad del Valle sale a tropelear en la Quinta con Paso Ancho, entonces se ven desbordados y mandan gente pues del Cauca, ¿sí? de Popayán, y se vio también durante el paro nacional del 2021, no solamente en Cali, sino también pues en Bogotá. Ahora, sobre el armamento que utiliza el ESMAD, supuestamente se llaman armas menos letales, que son bastones o comúnmente conocidos como los bolillos, irritantes químicos de uso manual o lanzados a distancia, pistolas de descarga eléctrica o taser, cañones de agua, entre otros, pero que el pueblo sabe y lo sabemos que, o sea, con todas esas armas han asesinado a personas del pueblo que están protestando por uno u otro motivo, o incluso a gente que ni siquiera está protestando, sino que están pasando por ahí, a gente que no está involucrada en el conflicto, y con esas armas menos letales, entre comillas, también las han asesinado. Hay que decir que en el paro nacional del 2021 estrenaron el arma Venom, con el que lanzan decenas de proyectiles a la vez indiscriminadamente, es decir, ellos lanzan a lo que le caiga, lanzan a lo que se mueva, lo que hace evidentemente muy peligrosa y letales las armas que usa ese escuadrón. Ahora, sobre las cifras, les voy a dar algunas cifras sobre el ESMAD. 82 personas resultaron con lesiones oculares en el paro del 2021, ocasionadas por balas de goma, gases lacrimógenos,
o por golpes con bolillo, patadas o puños. Ahorita es muy conocido el caso de un agente del SMAT que fue desvinculado por esa patada que le pegó a una mujer, a una joven mujer que estaba en una bicicleta, y él simplemente con el protector que tienen en sus botas, que es de un plástico rígido, le pega pues en su cara, en su cabeza, y la compañera es herida brutalmente, pero pasaron pues los años y apenas ahorita es que el señor agente del SMAT es desvinculado. Hay 43 casos que incluyen la categoría de ejecuciones extrajudiciales que involucran a los escuadrones móviles antidisturbios desde su creación en 1999 hasta junio de 2019. De esos 43 casos hay que decir que 26 fueron en medio de una movilización social, 2 en desalojos, 4 en concentraciones campesinas, 5 en desalojos a tomas de tierras por parte de indígenas, entre otros. Y allí no estamos contando los asesinatos, agresiones y demás, violaciones a compañeras también, que cometieron de ahí en adelante. Decir que el Cauca es el departamento que registra mayor cantidad de víctimas, teniendo en cuenta que esto fue antes del paro nacional del 2021 y en el que Cali fue el epicentro de ese paro. 16 de esas muertes son compartidas entre el SMAT y el Ejército Nacional, la Policía Contraguerrilla o el Escuadrón Móvil de Carabineros, es decir, es toda una política de terror estatal que encierra todas esas instituciones del Estado que son represivas y actúan pues para afectar de diferentes formas al pueblo. El primer asesinado por el SMAT fue Mauricio Octavio Fonseca el 1 de marzo de 2000, un habitante de calle, es decir, una persona que ni siquiera tenía nada que ver con los disturbios. Y algunas de las víctimas más nombradas son Carlos Giovanni Blanco, asesinado el 8 de noviembre de 2001, estudiante; Nicolás David Neira, asesinado el 1 de mayo de 2005, estudiante; Johnny Silva Aranguren, asesinado el 22 de septiembre de 2005, estudiante; Oscar Leonardo Salas, asesinado el 10 de marzo de 2006, estudiante; Dylan Cruz Medina, asesinado el 25 de noviembre de 2019, también estudiante, y así viene y sigue una larga lista de compañeros y compañeras asesinados en medio de las luchas y en medio pues, de los combates a ese estado asesino y criminal que usó el SMAT para quitarle la vida. Ahora, hoy el SMAT fue rebautizado o disfrazado por el gobierno reformista de Gustavo Petro como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. El compañero Leonardo describe bien algunos asuntos, y si nos damos cuenta de algunas de los episodios ocurridos con el SMAT, con grupos, incluso con destacamentos de contraguerrilla, operaciones conjuntas con el ejército y demás, nos damos cuenta de que no están separados, son parte de un mismo aparato que son las fuerzas represivas militares del Estado. Y de lo que hemos hablado pues y los hechos que hemos mostrado simplemente dejan al desnudo la naturaleza de las clases dominantes colombianas y el carácter del Estado y las fuerzas militares que están a su servicio. Es decir, muestran que incluso ante asuntos legales como la huelga, ante el derecho a la protesta legítima consagrada en la sacrosanta Constitución nuevísima que tenemos desde el 91, existen esas fuerzas haciendo lo que hacían desde el 1928, lo que mostraron pues en la masacre de las bananeras, y es el antagonismo. Lo que hay en el fondo de eso es el antagonismo existente entre los explotados y los explotadores, entre los ricos y los pobres, entre los oprimidos y los opresores. Un antagonismo que no puede conciliarse, como aconsejan los jefes vendeobreros de las centrales sindicales y los politiqueros liberales, socialdemócratas y demás reformistas. Lo que para los ricos siempre han sido demandas exageradas, para los pobres siempre han sido sencillas y justas peticiones, a quienes la prensa burguesa y sus loros cagatintas históricamente han llamado como cuadrilla de malhechores, fascinerosos, terroristas y vándalos ahora, son para nosotros los
los dirigentes y los activistas y luchadores que marchan al frente de las exigencias populares. Y hay que decir pues que ese carácter no es algo exclusivo de Colombia, sino común a todos los países. Miremos los casos recientes de los levantamientos en Francia, Chile, Haití, Ecuador, Perú, los mismos destacamentos, las mismas fuerzas dándole plomo al pueblo que se levanta, incluso hasta por sencillas cosas, o incluso matar porque sí. Confirma entonces que el Estado, así lo llamen el Estado Social de Derecho o Estado Social de Derecha, no es un aparato para conciliar los intereses de las distintas clases sociales, y sobre todo cuando tienen intereses antagónicos. No, señores, es una máquina al servicio de las clases económicamente dominantes. Y las clases económicamente dominantes pues son los burgueses, los terratenientes, es decir, los dueños del poder, los dueños del país. El programa para la revolución en Colombia que la Unión Obrera Comunista ha propuesto como base de unidad del futuro partido de la clase obrera en el país, y que los invito por ahí derecho a estudiar, afirma con toda exactitud que el Estado en Colombia es de carácter burgués. Está en manos de la burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas como máquinas de opresión y dominación al servicio exclusivo de sus intereses de clase y como armas de explotación de las clases oprimidas. Es un Estado burgués, terrateniente y proimperialista que durante toda su existencia ha utilizado la violencia reaccionaria para defender los intereses de clase de una minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito de rebeldía de las masas trabajadoras. Como se ve, y lo confirman los hechos de los que estamos hablando el día de hoy, el Estado no es imparcial. Y las Fuerzas Armadas, ni se diga. La policía y el ejército y demás instituciones están para reprimir al pueblo, para aplastarlo e impedir con las armas los procedimientos revolucionarios de lucha de los explotados y oprimidos. Pero además de eso, en nuestro país y en otros tantos, han sido utilizados los grupos paramilitares para masacrar y expoliar a los campesinos una y otra vez, para asesinar nuestros dirigentes, como sucedió durante el periodo conocido como la violencia y durante el periodo que viene desde los años 80 hasta ahora. En una época llamados pájaros, en otra época las convivir, en otra época las autodefensas, y que los mismos, y que son lo mismo pues que ahorita está proponiendo la Faurí, el esposo de la flamante Cabal, los frentes solidarios de seguridad ganadera. Son la misma perra con distinta guasca, como dicen nuestros campesinos. Hechos que son aparatos para reforzar la labor, incluso hacer el trabajo sucio o de conjunto con las fuerzas represivas del Estado. Es decir, las fuerzas militares y paramilitares fueron creadas para defender a sangre y fuego los privilegios de los explotadores. Y ese carácter y función no cambia. Así se cambie de gobierno. Por eso es una felonía decir que ahora el Ejército Nacional es el ejército del pueblo y que la policía es amiga de la gente sencilla, o que cambiarle el nombre y el uniforme al ESMAD cambia su naturaleza y su función. No, eso es una felonía que debemos condenar. No se cambia el carácter de esos aparatos con cambiarles el nombre, ponerles uniformes distintos o darles cátedra de derechos humanos. Siguen asesinando, siguen masacrando, siguen siendo las fuerzas represivas del Estado. Por eso, para los comunistas, las fuerzas militares y paramilitares son el pilar central del Estado. Es decir, sobre eso es que se sostiene el Estado actual, la dictadura de los explotadores. Y por tanto, todas las demás instituciones son adornos de esa dictadura, tales como son las elecciones y el Congreso, o son auxiliares para mantener el estado de cosas actual, como el papel que juega el Poder Judicial y las instituciones y las demás instituciones administrativas en el terreno económico y social. Yo creo que se trata de eso, y esa es la esencia pues del asunto, y que tenemos que tener claridad al respecto. Claro que sí, compa José, usted tiene toda la razón, y al final me recuerda usted una consigna que decía: militares y paramilitares la misma mierda son, matan al pueblo y dicen que no.
Y es una verdad, es indiscutible, pues, que realmente unos y los otros son lo mismo y que son enemigos del pueblo. Y al ser enemigos del pueblo, pues tiene que haber unas formas de repeler sus ataques y de conservar, pues, la vida de los dirigentes y en general del pueblo. Lo digo porque el pueblo en general se levanta en lucha para exigir sus reivindicaciones, independientemente de la voluntad de las clases dominantes o de los revolucionarios. La gente se levanta, el pueblo sale a luchar. Frente a eso, el Estado burgués terrateniente responde con violencia reaccionaria a las necesidades de las masas. Cuando se dice que va a haber presencia del Estado para atender una u otra reivindicación, es represión, es bala, es muerte, es garrote, es encierro, etc. Frente a eso, pues nosotros sabemos que los luchadores siempre se van a levantar. Se usa la violencia revolucionaria contra los explotadores y los opresores. Esa es una ley de la sociedad dividida en clases sociales antagónicas. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Los revolucionarios hemos tomado, pues, de las necesidades, de las reivindicaciones y de las exigencias del pueblo unas consignas o unas reivindicaciones que son inmediatas y que están plasmadas en el programa inmediato que recogen las reivindicaciones que levantó el pueblo en el paro del 2021 en adelante. Una de ellas es el desmonte del ESMAD. Sobre eso hay que decir que Petro en campaña le prometió al pueblo colombiano que iba a desmontar el ESMAD. Pero en los hechos eso no sucedió. Lo que ha hecho este gobierno es maquillar el ESMAD con el cambio de nombre, de colores, en su indumentaria al formar la unidad de diálogo y mantenimiento del orden. Lo que estamos exigiendo y lo que exige el pueblo en general es el desmonte efectivo del ESMAD, además del desmonte del paramilitarismo del cual usted ya habló, pero que también fue una promesa de Petro en campaña y que no lo ha hecho. Y lo exigimos tanto lo uno como lo otro. Pero algo que nos duele mucho y al pueblo en general es que también prometió que iba a liberar a los luchadores populares y no lo ha hecho. Él no ha cumplido como lo prometió en su discurso de victoria electoral, de que iba a liberar a los luchadores encarcelados, pues, por el régimen mafioso y paramilitar de Uribe Vélez, de Duque y pues toda esa caterva de mafiosos que estaban en el poder. Y este gobierno ni siquiera ha sido capaz de sacar una ley de amnistía para liberar a las decenas de luchadores, de luchadoras que hoy están encarcelados o por casa por cárcel injustamente por haber simplemente participado en los paros, en las manifestaciones de los paros que hubo y que finalmente fue lo que el reformismo materializó y disolvió con la táctica electoral de cambiar los bloqueos y la lucha directa por votos. Es decir, toda esa gente que está encerrada ahorita fue la que finalmente le puso el cuero, le puso la piel, le puso su sangre, le puso su lucha para que el reformismo encaminara todo ese sacrificio y toda esa lucha para ahorita estar en el poder político del Estado, en el gobierno. Exigimos pues que con urgencia que se libere a esos presos, a esos luchadores que dijo Petro que iba a liberar y que al día de hoy no lo ha hecho. Y también estamos exigiendo la disolución de los cuerpos armados vinculados a masacres y crímenes de Estado, como el ESMAD, el GOE, la SIJIN, etcétera, etcétera, etcétera. También, ¿qué podemos hacer ahora mismo, los luchadores? Fortalecer las guardias cimarrona, la guardia indígena, la guardia campesina, porque son organizaciones de las masas que evidentemente le prestan esa seguridad al pueblo mismo y actúan con independencia del Estado, actúan con independencia de los politiqueros y demás, y hay que fortalecerlas. No hay que dejar todo en manos del Estado, ni mucho menos la vida de nuestros dirigentes populares. Las organizaciones sindicales, populares, indígenas, campesinas, deben garantizar la seguridad de sus dirigentes, conformando sus propios esquemas de seguridad, es decir, no hay que confiarle al 100% la vida de sus líderes en el Estado asesino. Las armas, claro, están en el poder del Estado burgués. Que el Estado le garantice las armas y le brinde las armas a esas organizaciones sindicales y populares
pero que las manejen las propias personas que hacen parte de esas organizaciones para garantizar la seguridad de sus dirigentes. También es necesario fortalecer los grupos de choque o primeras líneas y formar las milicias populares. En cada barrio, en cada vereda, en cada sitio donde sea necesario formar una milicia popular, el pueblo debe conformarlas, el pueblo debe organizarlas para que realmente le garanticen la seguridad a las masas en general, pero también a sus dirigentes y a sus jefes sociales, políticos, que son los que finalmente llevan adelante todas las luchas del pueblo y las dirigen hacia la conquista de las reivindicaciones y lo que tienen pues por exigir. Ahora, todas estas medidas, la disolución del ESMAD, la disolución de los cuerpos armados vinculados a masacres y crímenes de Estado, la disolución del paramilitarismo, fortalecimiento de las guardias, etc. Todas estas medidas no son suficientes, apenas son formas que sirven para contener la violencia estatal, ¿sí? Pero el pueblo debe ir más allá de la lucha por garantizar sus vidas y las de sus dirigentes. Y como dice el compa Leonardo, es justo ahora plantearse y hacer esas exigencias, como el desmonte del ESMAD, el paramilitarismo y demás. Pero no podemos, y los trabajadores y sobre todo los obreros conscientes y los intelectuales revolucionarios no pueden perder de vista que mientras exista la explotación y por tanto la opresión y el estado actual, seguirán ocurriendo los hechos de los que hemos hablado. En estos días pues denunciaban los mismos campesinos que fuerzas paramilitares y del ejército estaban asesinando, estaban desplazando, estaban confinando las comunidades, a pesar de que se habla de un gobierno del cambio. Por eso no solo se hace necesario prepararse para responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria, como justamente lo planteó el compañero Leonardo, sino que además debemos pensar en esto, y es que todo lo que hagamos ahora debe ir encaminado y debe hacer parte de prepararnos para acabar con la opresión y la explotación mediante la revolución. Una revolución que entregue todo el poder a los obreros y campesinos armados. Por ello el programa del que les hablé y que los invito nuevamente a leer, a estudiar, el programa para la revolución en Colombia plantea con toda claridad qué hacer en la revolución. Dice así: la tarea inmediata de la revolución socialista en Colombia es destruir, oígase bien, el poder político de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. Destruir con la violencia revolucionaria de las masas el Estado opresor y explotador. Destruirlo con todo su ejército, militar y paramilitar, con toda su policía, con todo su aparato gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos sus jueces, curas y carceleros, con todos sus curas, brujos y pastores. Sí, de eso se trata la revolución, de destruir el viejo Estado para sustituirlo por uno nuevo, donde el poder sea ejercido por los obreros y campesinos. Un Estado barato, con funcionarios elegibles y removibles en cualquier momento y sin ningún privilegio, o sea, que ganen lo mismo que gana cualquier obrero, con organismos legislativos y ejecutivos para quitarse de toda esa vagabundería de burocracia, y a la vez donde el ejército y todas las instituciones represivas actuales sean sustituidas por el pueblo armado. En resumidas cuentas, un Estado donde impere la democracia directa del pueblo en armas. Yo creo, compañeros, que esas son las lecciones más importantes que podemos extraer de la experiencia, incluso del ESMAD, de lo que hemos aprendido, lo que nos enseña pues esta historia de sangre derramada de los luchadores obreros y populares, y las cuales nos plantean las tareas que tenemos por delante en este aspecto, y a las cuales por supuesto les invitamos a sumarse. Son las tareas necesarias y debemos encararlas. Listo, compañero José, muchas gracias entonces por invitarme a este nuevo episodio de Vanguardia Obrera, necesario pues para conocer un poco más de esa historia del movimiento obrero, pero también
de esa institución podrida y asesina que es el ESMAD en Colombia. Entonces, compañero, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, compañero Leonardo, por aceptar pues la invitación y bueno, esperamos que nos acompañen el próximo martes 27, donde estaremos con el programa oficial y oficioso de su espacio Vanguardia Obrera. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos.